Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes, como siempre, de gran privilegio tener que en este tiempo, por este medio, pues compartir la palabra a través de unos sermones consecutivos, expositivos, que tienen que ver con la bendita palabra del Señor. Y para este tiempo estamos desarrollando la primera carta del apóstol Pedro. Ha sido gran bendición después de haber expuesto consecutivamente Colosenses, estamos en primera de Pedro. A todos los que se conectan, muchas gracias, bienvenidos de cada una de las regiones, de cada una de las ciudades, bienvenidos de Bogotá, los hermanos de Bogotá, los que están orando por este ministerio, gracias, los extrañamos, entre otras también. Y pues bueno, orando al Señor para prepararnos en nuestra vuelta cuando así lo dispongan las normas. Mm, Nuestra vuelta para estar en la iglesia, porque ciertamente es bueno estarnos congregando. Es una gran bendición. A los hermanos en Cali, en Yopal, en Armenia, de verdad, nuestra gratitud a la distancia, bendiciones también para sus hogares, para sus casas, sus familias. Y bueno, gracias por seguirnos en este bendito tiempo que espero, para mí lo es, de gran edificación y de gran bendición. Si usted, por favor, nota que no hay alguien de alguna manera que usted sabe que pudiese estar siguiéndonos y nota que no está, por favor, hágale el llamado de atención, me refiero a esto, llámele y dígale, mira, estamos en aprovechando bien el tiempo, estamos desarrollando nuestros sermones consecutivos, expositivos, que tienen que ver con la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. Así que invítelo, dígale, mire, estamos en nuestro tiempo y aprovechando bien el tiempo. A todos los que nos ven de las diferentes ciudades, sabemos que después nos amplían en otros países por nuestro canal de YouTube. También muchas gracias de verdad en Nueva York, en las diferentes ciudades en Norteamérica, gracias. En Portugal, en Holanda, donde sabemos también que nos siguen, en Nicaragua. Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios países y ha sido una gran bendición con un número no menos importante de seguidores por el Face. Creo que vamos ya por los 1200 seguidores, que para nosotros es una gran bendición, hermanos, porque es la palabra del Señor expuesta consecutivamente y a la verdad no es a lo que se acostumbra en este tiempo, pero Dios en su infinita misericordia permite. Así que si usted no ve alguno, invítelo por favor. Bien, dicho lo anterior, les animo para que estén vinculados a los diferentes equipos de estudio. Es una gran bendición, de verdad les animo a cada uno de ustedes. Sigan en sus equipos de estudio, en sus aulas virtuales. Recuerden, contamos con alrededor de unas 15 aulas virtuales para este tiempo, así que todos cordialmente invitados. De verdad ha sido un gran tiempo de formación, aunque estamos, como diría alguien, en un tiempo de confinación, pero para nosotros ha sido de formación, de instrucción. Los maestros han logrado capacitarse de una gran forma, no solamente bíblicamente entendiendo esto, sino también a nivel tecnológico, desarrollando de alguna manera todo lo que tiene que ver con plataformas, con comunicación. Ha sido una gran bendición, hermanos. Lo hemos visto de esta manera. Sin embargo, oramos para que no tengamos más tropiezo para seguirnos congregando, porque es muy importante que la iglesia para este tiempo prevalezca físicamente también, físicamente también. Así que acompáñenos a orar siempre para que no en días muy lejanos. Amén. Muy bien. No se les olvide, por favor, 3 personas, estar orando por 3 personas siempre, estar invitando 3 personas siempre, ¿no? Estar vinculando a 3 personas ahora que estamos en nuestro tiempo de ser discípulo para hacer discípulo, que le estamos dictando a un equipo que hemos venido vinculando para tal fin. Nos hemos dado cuenta que sí, definitivamente es la esencia de nosotros como seguidores de Cristo, es hacer discípulos. Y les invito a ustedes también, amén, les invito a ustedes también. Es muy importante que estemos anunciando tan precioso tesoro que tenemos y es nuestra salvación y a la persona más maravillosa y es a Jesucristo. Es lo que lo hemos venido desarrollando en nuestro estudio de Hebreos también, que estamos con un equipo de servidores, estamos dando Hebreos,
Entonces una vez más ratificado que la esencia nuestra debe ser ganar almas para Cristo. Amén. Así que todos cordialmente que, a que estén vinculados a tan noble causa, y es la de ganar personas para Cristo. A todos ustedes, bienvenidos una vez más. De verdad, muchas gracias a la distancia. Recuerden, estén vinculados a sus estudios, estén ganando 3 personas, estén orando por la iglesia para que podamos tener nuestra apertura conforme deba ser. Y no dejen, por favor, de estar orando, ciertamente. Ha sido tiempo complejo para la iglesia, ha sido un tiempo muy difícil para la iglesia, y esto a nivel mundial, ¿no? El enemigo también se ha querido levantar de una forma impresionante contra la iglesia y los siervos de Dios. El confinamiento, el aislamiento no siempre será fácil. Así que, mis amados hermanos, estemos unidos en oración. Es muy importante que nos mantengamos. El enemigo aún pretende de alguna forma debilitar la iglesia y se va a valer de cualquier cosa, ¿no? Así que, mis amados hermanos, la invitación siempre será a estar orando por la iglesia. Dicho lo anterior, mi amado hermano, vamos a orar. Ya intentamos dar algo de tiempo, aproximadamente unos 6, 7 minutos tal vez, para que más personas se sigan conectando. Señor, te damos gracias y te bendecimos, porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. A cada hombre, a cada mujer, cada matrimonio, cada joven, cada jovencita, cada miembro de familias en Cristo que se vincula, Señor, a las enseñanzas, a las predicaciones, y esto para edificación, Señor, y esto también, bendito Rey Santo, para la transformación de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios bueno, porque te mantienes fiel, eres inmutable, a pesar de las circunstancias nos sustentas, cuidas y proteges, Señor. Gracias porque toda provisión viene de ti. Gracias porque, bendito Rey Santo, tú eres soberano y esta situación no te ha cogido por sorpresa. Señor, tú tienes el control de todo y así lo reconocemos. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y por favor, permite, Señor, que a la distancia más hermanos se estén conectando, estén aprendiendo, estén creciendo, se estén edificando por los principios y las verdades eternas, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Recuerden que esta enseñanza también va por nuestro canal de YouTube ahora más tarde, así que inviten personas, se les invita a que aprendan y crezcan. Amén. Bien, vamos a nuestro capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 13 al versículo 17, primera carta del apóstol Pedro. Si digo Pablo, por favor, me disculpan, venimos de enseñar Colosenses, entonces se queda uno a veces con el tema Pablo, pero es Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Déjeme por favor hacer una breve introducción con respecto a lo que vamos a compartir hoy. Hay una tesis filosófica que tiene que ver con algo que se llama causa y efecto, sí, así se conoce como causa y efecto. La causa ciertamente es donde se origina, como así se describe, donde tiene su origen, donde está el motivo o el principio de algo. Así se define. La causa es el motivo o razón para obrar. El efecto es la derivación de esa causa o lo que se llama consecuencia. No, espero hacerme entender. Así que hay una causa y la conclusión de esa causa es el obrar. La conclusión de esa causa es el actuar. Eso es causa, consecuencia o causa-efecto. ¿Sí? Muy bien, pues en la vida cristiana no es diferente. Hay una causa y esa causa debe producir un efecto. Esa causa debe producir una consecuencia. Esa causa debe producir un obrar. ¿Sí? Así como por un hombre entró la maldición, o sea, así también por un hombre
entró la bendición. Mire, causa, efecto. En el caso de Adán, el efecto fue maldición. En el caso de Jesucristo, el efecto, bendición. La causa, Cristo, el efecto, bendición. La consecuencia, bendición. Muy bien, en nuestra vida cristiana es obra de la misma manera, mi amado hermano, ¿sí? El apóstol Pedro se estaba dirigiendo a la iglesia en ese momento, una iglesia que estaba siendo perseguida brutalmente, ya lo hemos compartido en varias oportunidades. Una iglesia que aparte de la persecución a algunos hermanos muy seguramente le costaba el hecho de entender salvación por medio de Cristo. Recuerden, mis amados hermanos, que hay una particularidad en la iglesia de aquel tiempo. Recuerde que Pedro estaba llegando a conversos judíos, ¿sí? También habían gentiles. El converso judío tenía como una encrucijada en su alma por momentos. El converso judío venía de unas normas, de unas costumbres, de unos hábitos, de unas liturgias y de una enseñanza basada, afincada en el Antiguo Testamento. Y ellos ciertamente en el Antiguo Testamento encontraban de alguna manera mediadores, en este caso los ángeles, mediadores entre ellos y Dios eran los ángeles, ¿no? Así que siempre de alguna forma ellos en su interior también y intelectualmente como que tenían un cierto arraigo, si así ustedes me lo permiten, de admiración por los ángeles, porque ellos eran los mensajeros. Y realmente en el Antiguo Testamento, sí, ciertamente los ángeles eran los mensajeros. Ellos eran los que de alguna forma eran los que enviaban, se encargaban de hacer llegar los mensajes de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento los malak, así se determinan a los ángeles, y en el Nuevo Testamento pues se ven como los ángelus, o sea, los mensajeros de Dios. De manera tal que les costaba por momentos, si ustedes así lo logran discernir, que Jesús fuera el único mediador entre ellos y el Padre. Les costaba. De hecho, para ellos era muy complejo entenderlo. Sin embargo, cuando Pedro predicaba a Cristo, Pedro predicaba del verdadero evangelio, ellos se arraigaban de tal manera que empezaban a partir de ese momento a vivir en ese nuevo pacto, a vivir en eso llamado salvación. Una salvación por gracia, ¿no? Una salvación de alguna manera que el Padre había ya con propósito, había ya de alguna manera tenido en cuenta desde la creación, ¿no? Para redimir a la humanidad. Muy bien, así que después de que Pedro anima a los hermanos, después de que Pedro presenta a Cristo, como ya lo vimos, ¿no? Y Pedro lo vimos en las anteriores enseñanzas, como Pedro dice, mire, es que hasta para los ángeles es una gran sorpresa el plan de redención que el Padre determinó para la humanidad y esto por Cristo. Y Pedro no escatima en absoluto el presentar a Cristo como único Señor y Salvador. Pedro no se va por las ramas, Pedro no predica medias, Pedro no predica diluido, Pedro predica completamente el Evangelio, y el Evangelio ciertamente centrado como debe ser, centrado en salvación, es Cristo. Ahora, se ha dicho muchas veces que una verdad a medias no es una verdad, es una mentira. Decir parte de la verdad como si fuera la verdad es una mentira. Pedro no escatimó. Pedro no se iba a volver, le repito, no diluyó. Pedro no negoció. Pedro sencillamente dijo, mire, es Cristo tanto que los mismos ángeles se han sorprendido de tan maravillosa salvación. Lo que los judíos sabían y conocían hasta ese momento era de alguna forma principios y preceptos que tenían que ver con la ley judía, con la ley mosaica. Y por eso a la fecha le costaba a Pedro, se esforzaba Pedro. Y era muy, muy directo Pedro, muy directo.
y no escatimó nada, vuelvo y le repito para hablar la verdad. Lamentablemente en esta era cristiana, que yo he denominado sarcásticamente, permítame en el término sarcástico, contemporánea, muchos han sido afectados y engañados con verdades a medias, enseñanzas que no han sido pesadas o pasadas por la pluma de la escritura, ¿no? Este cristianismo contemporáneo que yo llamo moderno, ¿no? Donde en muchos casos, a la verdad, se excluye la palabra, se excluye el estudio y más bien abundan las muchas palabras de hombres. O sea, escasea ciertamente la verdad. Y si escasea la verdad, pues es sencillo. El efecto de una escasez de verdad es mentira. Pedro no escatimó. Pedro desde el comienzo, si ustedes que me han venido siguiendo saben, Pedro desde el comienzo enfatizó siempre, ¿no? Cristo en todo tiempo, ¿no? Él enfatizó. Ahora bien, sí, se puede enfatizar, ¿no? Y muchas veces como creyentes podemos enfatizar en ciertos aspectos. Se puede enfatizar en los deberes de la vida cristiana sin exponer la otra parte, que son una parte son los deberes de la vida cristiana y otra parte son los recursos que Dios, el Padre, provee, ¿no? Para nosotros y así poder llevar a cabo, ciertamente, con integridad, con rectitud, vida cristiana, con fortaleza, vida cristiana. Entonces se puede enfatizar en los deberes, se puede enfatizar en las responsabilidades, pero se puede descuidar a su vez los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Los recursos de gracia en Jesucristo y hacer el cristianismo como una carga, como algo muy pesado y, ¿por qué no?, se puede convertir a lo largo de muchos años de algunos como una vida frustrante, una vida cristiana como difícil de llevar. Y eso se puede caer en ese error. Pedro quería quitarles por sobre todas las cosas a la iglesia en ese momento que cayeran en ese error. Por eso Pedro dice, sí, mire, va ahorita que lo vamos a desarrollar en el 13:17, Pedro dice, mire, no se tienen que conformar, ustedes tienen que ser obedientes, ustedes tienen que tener una manera de vivir, ustedes tienen que ser santos porque el Dios nuestro es santo, ustedes tienen que invocar al Padre, sí, orar. Pero todo esto, ¿por qué? Por lo anterior que les he dicho. ¿Qué les he dicho? ¿Qué ha sido lo anterior que les he dicho? Que hemos sido salvos, que ha habido algo especial, como lo enseñamos en la semana pasada. Ha habido algo muy especial y es salvación, y esto por pura gracia. Y para esa salvación, ¿no?, el Padre nos ha equipado con Espíritu Santo, el Padre nos ha equipado con el sacrificio de Cristo en la cruz una sola vez y para siempre, y por eso entonces no se va a hacer pesado el que usted pueda cumplir con ciertas responsabilidades, permítame así decirlo, con responsabilidades o deberes de su vida cristiana. Lo que quiero decirle es que cuando para usted la vida cristiana se le convierte en deberes y responsabilidades solamente de su mente, hermano, va a ser una carga. Pero cuando para usted llega a su mente deberes y responsabilidades cristianos y el Espíritu Santo obra desde el interior y usted deja que el Espíritu también obre, y esto a causa del estudio, del conocimiento de la palabra, porque es ahí donde usted conoce cuál es la obra redentora del Padre, quién es nuestro único mediador y quién es el que mora en nosotros. Cuando tú empiezas a conocer verdaderamente desde ahí, pues para ti la vida cristiana no es una carga, no va a ser un peso, vas a encontrar dificultades, situaciones adversas como lo encontró la iglesia, pero seguramente puedas caminar en medio de esa adversidad y en medio de esas circunstancias difíciles y adversas, aparte de poder de alguna forma también cambiar tu mente, transformar tu mente, cambiar su manera de vivir, ¿sí? Es todo esto, mi amado hermano. Amén. Espero estarme haciendo entender. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto en el que enfatiza entonces el apóstol Pedro, dice, miren, una gran salvación. Y ya lo explicamos, ¿no? Ya lo hemos explicado en los versículos anteriores. Ahora, una gran salvación, pero a esa gran salvación obviamente va a haber una consecuencia. O sea, causa, efecto, causa, consecuencia. Causa, efecto. Entonces la causa, salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y esto por qué? No por obras. ¿Esto por qué entonces? Por pura gracia. Él va a la cruz, entrega su vida, derrama su sangre, nos limpia de pecado, ¿sí? Y esto por pura gracia. Ahora, ese gran y ese evento tan maravilloso para nuestras vidas tiene que generar en nuestras vidas un efecto, una consecuencia.
O sea, tiene que haber una respuesta de parte de mí como creyente. ¿Creyente de qué? De que Cristo vivió, murió, fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó. ¿Y esto para qué? Para salvación. Si yo tengo claro ciertamente salvación, si yo en mi mente y en mi corazón tengo la convicción de ser salvo, y esto por Cristo y no por obra, sino por pura gracia, pues hermano, se va a notar lo que yo llamo evidencias. O a algunos no les llama la atención, me dicen, no, evidencias. Bueno, entonces lo que llamaría nuestro, tiene que haber una respuesta entonces de parte del creyente. Una respuesta, y esto no por uno, sino por lo que mora en nosotros, ¿sí? Como nacidos de nuevo, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pedro, dice, mis amados, a partir de este tiempo, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Entonces, tú vas a notar en esta porción que todos son hechos, todos son acciones. Claro, si soy salvo, doy evidencias de ser salvo. O sea, en otras palabras, si soy salvo, pues si era vago, ya no lo soy. Si era adúltero, ya no lo soy. Si era fornicario, ya no lo soy. Si era perezoso, ya no lo soy. Si era, ya no, porque esas son evidencias de que yo quiero ser una buena persona. No, esas son las evidencias de que otro fue a la cruz por mí, pagó por mí, y a raíz de semejante obra tan maravillosa, pues empieza a notarse en mí, ¿no? Ya el hombre nacido de nuevo, se empieza a notar en mí la obra, esta obra. ¿Cuál obra? La obra que a causa de la salvación empieza a florecer o empieza a ser evidente. Espero estarme haciendo entender, mi amado hermano. Bien, otra de las situaciones que puede ocurrir, y de igual modo, es sobreenfatizar, ¿no? De tal manera los recursos de la gracia, ¿no? Entonces decimos todo por gracia, Cristo, gracia, Padre, gracia, que por ahí entonces omitamos por completo la responsabilidad y los deberes que tenemos como creyentes, ¿no? De hacer la aplicación de esos principios, que además, escuche, no solamente es hacer la aplicación de esos principios, sino que además es que esos principios traen beneficios, son de bendición. Escuche, es como el niño chiquito, ¿no? El niño pequeño, perdón. Plata y dulces, hermano. O sea, te salvo. Y aparte de eso, a raíz de salvación, el Espíritu. Y el Espíritu que mora en ti da fruto. Y ese fruto, y por ese fruto, te premio. ¿Y cuál es el premio? Bendición. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, si dice que eres salvo, hermano, la salvación se evidencia, se debe notar. Jesús no te ha salvado para que tú huyas de tu pasado, te arrepientas, ni para que huyas de tu pasado, o simplemente tengas como esas pinceladas de arrepentimiento en algunas áreas. No, es para que te arrepientas absolutamente en todo, en todo. Jesús te salvó para que brilles, para que seas luz, para que seas sal, ¿no? Así que prueba de su salvación, ¿no? Prueba de su salvación es que nos ha restaurado. Y la salvación se tiene que notar en tu vida, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de vestir, en tu forma de dar, ¿no? En todo se tiene que notar verdaderamente que eres salvo y que de verdad crees y que de verdad te has arrepentido. O sea, las dos cosas, los dos extremos pueden ser muy perjudiciales. El primero, enfatizar en los deberes y en las responsabilidades y no presentar las armas, ¿no? ¿Cuáles son las armas? Las armas poderosas para poder llevar a cabo esos deberes y esas responsabilidades, ¿sí? Que son la gracia, Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo. Pero también se puede caer en que gracia, 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 ¿sí? Y por ahí omitas el que tengas que aplicar los principios. Es por ello que también muchos ven la vida cristiana como con obligatoriedad, ¿sí? O sea, como que todo es obligado, como que todo es impuesto. ¿Esto por qué? Porque, hermano, no han aprendido a tener una relación con el Señor a través del estudio de la palabra y conocer a un Señor soberano, un Señor de toda gracia, un Señor de toda misericordia, y entonces intentan llevar vida cristiana en sus fuerzas. Por eso es que con el tiempo resultan de iglesia en iglesia, hablando de allí, hablando de allá, hablando de acá, porque están centrados tanto en ellos que no dejan que el Espíritu obre, y no obra el Espíritu porque pues no hay conocimiento, y si no hay conocimiento, pues hermano, es imposible, hermanos, ¿no?
Y el otro tema es gracia, gracia, gracia y no cumplir con lo que tenemos que hacer. Así que mi amado hermano, por eso es que se pierde el gozo. Y otros parecen creer que la vida cristiana es solo gozo, para otros se convierte como en tomadera de pelo, nada de aplicabilidad, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de deber, sin ser testimonio o ejemplo en su área financiera, en su área espiritual, en su área emocional, en su área moral, sexual. No, sino que como todo es por gracia, entonces, pues por gracia voy a esperar, dirán algunos, que Dios me cambie, ¿no? Y que te cambie que este hábito que dicen algunos que tiene de pornografía de hace 15 años, pero que está esperando que el Señor lo cambie. No, hermano. Si eres salvo, evidencia que eres salvo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, mi amado hermano, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Ahora, dicho lo anterior, una manera de descansar y de reposar, ¿no? Es en lo que ya les mencioné, las armas poderosas o herramientas poderosas. ¿Cuáles son? Gracia, Cristo, Espíritu Santo. Pongámoslo, dele el orden que usted a bien tenga. Cristo, Espíritu Santo, gracia, hermano. Es Jesús nuestro mediador. Espíritu Santo quien hace que nosotros, que mora en nosotros, hace que Él ponga tanto el querer como el hacer. ¿No? Y gracia, pues hermano, es que pasamos de una condición, recuerden ustedes la diferencia entre misericordia y gracia. Pasamos de una posición de culpables, eso es gracia, éramos culpables de nuestros delitos y pecados y ahora somos declarados justos. ¿Y esto a causa de quién? De Cristo. Eso se llama gracia. Así que mi amado hermano, el apóstol Pedro está diciendo, lo vamos a ver, mire, hay una forma de descansar, de reposar y es en la esperanza en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la esperanza en Cristo Jesús? Que Él vendrá por segunda vez. Y Él vendrá por los suyos, vendrá por su iglesia. Y en esa esperanza ustedes tienen que descansar, en esa esperanza ustedes tienen que reposar. Y eso es una esperanza que ustedes no pueden descuidar. Y eso es algo en lo que tienen que ser reflexivos en todo tiempo. ¿Mm? Entonces, por eso, mi amado hermano, el apóstol Pedro está diciendo, mire, tengan una esperanza. Estoy tratando de enmarcar para desarrollar ahorita parte por parte. Nada de lo que se enseña, hermano, y nada de lo que enseñan los principios y las verdades eternas puede ser evadido o omitido. Tal vez no podamos cumplirlo todo, es una realidad también. Alguien dirá, pastor, no lo podemos cumplir todo. No, pero hay cosas que seamos conscientes y hablémonos a la verdad y con sensatez. Pretendemos a veces omitir, ¿no? Tal vez cualificando los pecados o cuantificando los pecados, ¿no? A veces omitimos ciertas cosas porque creemos que no es tan grave, porque creemos que se puede hacer, porque creemos que se le puede hacer el esguince, porque creemos que podemos salirnos con la nuestra y no es así, hermano. Cada principio, cada verdad que está consignada acá y que de alguna forma se te hace llegar y que tú conoces, hermano, se tiene que evidenciar en tu vida, en tu matrimonio, como esposo, como papá, como hijo, como esposa, como mamá, como hija, en cada una de tus áreas. Lo mismo los jóvenes, los jovencitos, ¿no? Así que el peligro, ciertamente, no, el peligro de caer en esto de que la vida cristiana sea carga, radica en que de alguna manera no se conoce entonces quién es el verdadero Dios. Un Dios, un Padre bueno que te hace descansar. ¿En qué? En la obra salvífica. ¿En qué? En la gracia salvífica. Cuando tú tienes esto claro, hermano, que has sido salvado de esta manera, que la gracia sigue obrando, que el Espíritu Santo sigue obrando, hermano, hay gozo. Y tú vas y le predicas a 3 personas y ganas 3 personas y hoy, mañana, pasado mañana y estás gozoso de poderte conectar ahorita a tu aula virtual, a aprender, a crecer. ¿Sí? Y no consideras que la vida cristiana es para hacer favores, o sea, yo voy a hacerle un favor a la iglesia, voy a hacerle un favor al pastor, voy a hacerle un favor a Jesús, voy a hacerle un favor a Dios, no, simplemente hay gozo, porque hay una gracia que es la gracia salvífica, hay un Cristo que entregó su vida, ¿no? Y entonces, conociendo ello, tiene que haber una respuesta, vuelvo y le repito, se tiene que notar en cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Preguntará usted, pastor, ante semejante obra magnificente de salvación. Pues hermano, dar respuestas, dar evidencias de que naciste de nuevo. Sí, sí, no hay otra, hermano, no hay otra. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro empieza, por tanto,
Para los que están estudiando y que están en sus aulas virtuales, más adelante pues se les va a enseñar palabra por palabra y van a aprender ustedes a reconocer términos de conclusión, términos de contraste, ¿no? Términos de referencia, van a aprender a desarrollar lo que tiene que ver con cada una de las formas del lenguaje. Y en este caso, el por tanto es un término de conclusión. Entonces, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Después de lo que les he dicho, ¿qué nos has dicho, Pedro? Después de que les he dicho, mis amados hermanos, que nuestro Dios y Padre, en nuestro Dios y Padre hay una gran esperanza, que en Cristo hay una gran esperanza después de haberles dicho que ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, versículo 5, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, después de haberles dicho que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron, después de haberles dicho que aún ni los profetas, para los profetas fue revelada semejante esta salvación, después de haberles dicho que aún ni los ángeles se sorprendieron con esta salvación, después de esto, mis amados hermanos, de explicarle lo glorioso, aún el misterio tan precioso de salvación, donde gracia y misericordia nos acompañan, y esto para nacer de nuevo, después de que el Señor les saca de una condición y pasa a otra. La condición ¿cuál era? Muertos en nuestros delitos y pecados. La condición ¿cuál era? Que estábamos en oscuridad y nos pasa la luz, y nos pasa también de una posición a otra. ¿Cuál era la posición? Que estábamos condenados, y ahora que somos justificados, después de haberles explicado esto, después de haberles mostrado misericordia y gracia, por tanto, como conclusión, como consecuencia, como efecto de eso que les estoy diciendo, mis hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo, cuando habla de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, está hablando con un muy buen ánimo y de una manera muy interesante en cuanto al lenguaje se refiere. Está utilizando una metáfora, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que ajustarse, ustedes tienen que ceñirse, ¿no? Ceñir para la época, estaba hablando el apóstol Pablo de un uso hebreo con respecto a la vestimenta. Con respecto a la vestimenta, el apóstol Pablo en la época estaba diciendo, mire, tenían que utilizar un cinto que no les estorbara de alguna forma para poder desarrollar sus labores. Pedro utiliza esta metáfora que expresa la necesidad como de prepararse para actuar, ¿no? El soldado romano recogía en esa época también recogía sus ropas, ¿no? De alguna manera las cuatro puntas de su ropa, las subía y después pasaba el cinto y se sujetaba de tal forma que estaba dando a entender que estaba preparado para lo que viniera, lo que fuera. O sea, él estaba diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo estoy preparado para lo que venga, estoy preparado para lo que sea. Así que cuando él está diciendo, ceñid vuestro entendimiento, está diciendo, mire, ¿saben qué? Tengan una mente sujeta. Y en este caso, el cinto que va a sujetar su mente va a ser la palabra. ¿Cuál? La que les acabo de dar. ¿Cuál palabra nos acabas de dar, Pedro? Que has sido salvo, que ustedes han sido salvos. Entonces, ciñan su mente con ese cinto. ¿Cuál? El de la salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sin duda ese principio, ciertamente, bueno, digamos principio, este ejemplo, ¿no? Este ejemplo estaba llevando a los miembros de la iglesia a que no había otra forma, no había otra forma. Les estaba diciendo, mire, si ustedes no se ciñen, si ustedes la promesa no la creen, si ustedes la esperanza no la guardan, su mente va a divagar y por ahí pueden tropezar, ¿no? Como quien dice, mire, recojan las cuatro puntas para caminar. O para correr o para hacer alguna labor, recojan eso, o sea, no dejen que nada los distraiga. De hecho, el soldado romano, si recogía las tres puntas, pero no recogía la cuarta punta de su vestimenta, pues se podía estar distrayendo. Imagínense él con una espada acá y tratando de cogerse aquí o agarrarse de acá para que no se le cayera el resto. No, imposible.
Entonces por eso el apóstol Pablo dice, mire, cíñanse, ciñan su entendimiento. Ciñan su entendimiento. O sea, es un llamado para este tiempo, es un llamado, hermano, a que nuestra mente sea una mente fuerte, una mente compuesta ciertamente, o dispuesta mejor a la acción, una mente dispuesta a la acción, una mente fuerte. ¿Y esto por causa de qué? A este tiempo, por causa de la palabra. Una mente ceñida es una mente que no se deja perturbar, es una mente que no se deja distraer con facilidad, es una mente a la que el temor no va a invadir, es una mente a la que de alguna manera le va a permitir estar seguro. Pero al día de hoy, ¿cómo ceñimos esa mente? Con la palabra, con el estudio de la palabra. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Ahora, después dice el apóstol Pedro, después dice, sed sobrios y esperar. Sobrios hace referencia a una actitud juiciosa, sensata, equilibrada, que requiere dominio de sí mismo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Así que el apóstol Pedro, en estos versículos, desde el versículo 13, usted se da cuenta que él cambia, ¿no? En todo su forma de lo que venía predicando, y cambia en ese momento a un modo imperativo diciendo, por tanto, ceñid. O sea, no hay otra opción. Ciñan su mente, ¿no? La mente, ciñan su entendimiento, sean sobrios, o sea, tengan una actitud juiciosa, tengan una actitud sensata, equilibrada, y esa actitud requiere dominio propio, y eso viene ciertamente por la palabra. El cinto que ciñe tu mente es la palabra. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma. O sea, no existe otra forma. Que iba a ser un poco como sarcástico con estas cosas del cristianismo contemporáneo que hoy vemos, y esto de desatar, de atar y de encadenar y todas estas cosas, hermano, es palabrería, hermano. O sea, tú, para poder atar tu mente realmente, para ceñir tu mente, para tener una mente fortalecida, una mente no perturbada, una mente que no se distraiga, una mente que esté lista ciertamente para afrontar este tiempo, este mundo hostil, porque estamos en medio de un mundo hostil, ya lo vamos a ver rápidamente. Entonces el apóstol Pedro cambia y pasa de escribir a explicar la naturaleza también de la salvación, y a indicar como la responsabilidad, los deberes o las obligaciones, ¿no? Que se deben de reflejar, no que tú debes hacer como una forma legalista o como un robot, sino que se deben reflejar esas obligaciones, responsabilidades o deberes a causa de esa salvación divina. Y esas obligaciones pueden resumirse, vamos a verlo, en tres palabras, si usted a bien tiene. La primera, a usted se le tiene que notar que hay esperanza. La segunda, usted tiene que evidenciar santidad. Y la tercera, usted tiene que practicar honra. Si has creído, se tiene que ver. Si has creído, no caminas como el mundano camina. Entonces dice, por tanto, y empezamos, dice el apóstol Pablo. Por tanto, ¿cómo empezamos, Pablo? Ciñan los lomos. Por tanto, ¿cómo empezamos, Pedro? Perdón. ¿Cómo empezamos, Pedro? Ciñan los lomos. Por tanto, ¿cómo empezamos, Pedro? Sean sobrios. Sean sobrios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Esperad. O sea, también de alguna forma requiere paciencia, ¿no? Como esperar. ¿Pero qué vamos a esperar, Pedro? Vamos a verlo, vamos a verlo. Así que el apóstol Pedro les ordena vivir de manera también, no solamente inicialmente ciñendo los lomos, ciñendo la mente con la palabra, siendo sobrios, sino también teniendo paciencia, desarrollando paciencia. Pero, como diciendo el apóstol Pedro, mire, esperen, como quien dice el apóstol Pedro, mantengan viva la esperanza. ¿De qué, Pedro? De su herencia. ¿Cuál herencia? Una herencia que está reservada. ¿Dónde, Pedro? En los cielos. ¿Para qué, Pedro? Para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso fue lo que vimos en capítulo 1, 3, 4 y 5. Versículos 3, 4 y 5. Con anterioridad. Así que la verdadera esperanza espiritual es muy vital. Es muy vital, mi amado hermano. ¿Qué esperamos nosotros los creyentes? Que Cristo venga otra vez. ¿Y que venga por quién? Por su iglesia, ¿no? Esa esperanza vital esa esperanza es vital, porque esa esperanza refleja también algo bien especial, y es que es una esperanza que implícitamente el apóstol Pedro está diciendo, ¿saben qué? Tengan fe, confíen en Él,
Si Él dijo, Él lo hace. Si Él dijo, Él cumple. Mire, es una esperanza, sí es a futuro, pero manténganse confiando en Él para lo que está por venir. Miren, es una fe que si usted se apropia de esa fe, ¿no? Tal cual y es consecuencia de una salvación, si usted se apropia de esa fe y usted se aferra a esa palabra que le está siendo revelada, muy seguramente usted viva en esa esperanza, en esa fe, como si ya lo hubiera recibido, o sea, como si ya para usted se hubiese cumplido. ¿Qué se hubiese cumplido? El que va a estar con Cristo, el que vamos a estar con Cristo, el que vamos a estar celebrando en aquel tiempo las bodas del Cordero. ¿Sí? Ahora, mira cómo sigue el apóstol Pedro ahí en su... Permítame leer esta versión para que ampliemos o tengamos algo más de claridad. No siempre será muy sencillo predicar consecutiva y expositivamente a Pedro y sobre todo en esta carta. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. O sea, pongan su esperanza en aquel tiempo, ¿no? En que Jesucristo va a aparecer por su iglesia y ahí ustedes se van a dar cuenta lo precioso de su salvación. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Sean santos porque yo ¿qué? Soy santo. Y sigue la bendita palabra del Señor, dice el apóstol. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo. Vamos palabra por palabra, el tiempo que nos dé. Yo creo que nos da el tiempo, gracias al Señor. Por completo significa, mire, esperen sin reservas. También se puede traducir como esperen perfectamente, esperen plenamente. Los cristianos no debemos esperar a medias o de manera indecisa, como sin firmeza. Por eso el apóstol Pablo se acuerda que dice, ciñan vuestro ¿qué? Vuestro entendimiento. Y por eso dice, sean sobrios. ¿Sí? Porque él sabía, y lo sabemos nosotros, que tenemos que esperar. ¿No? Y tenemos que esperar ya sea o que Él va a venir por nosotros, se lleva a su iglesia, esto es rapto, nosotros rapto, nos vamos, o que un día Él nos llama, ¿sí? Él nos va a llamar. ¿Y por qué el apóstol Pedro habla de esta manera? Ya lo vamos a ver, porque al final de lo que estamos enseñando, vemos algo que se llama, vemos una palabra que tú la encuentras en el versículo 17, dice peregrinación. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice, mire, esperen. Y esperen por completo, o sea, sin reservas. Él prometió, Él cumple. No podemos esperar a medias, no podemos esperar de manera indecisa. ¿Por qué? Porque, amado hermano, cuando esperamos por completo, cuando vivimos por completo, cuando evidenciamos por completo, mi amado hermano, ahí es donde encontramos nosotros nuestra fortaleza. Nosotros como creyentes, nuestra esperanza exclusiva, única y auténtica de aquel que nos proporcionó salvación, de aquel que nos perdonó todos nuestros pecados, de aquel que borró nuestro pasado, de aquel que aún nos mantiene en el presente y nos irá a mantener para el futuro, de aquel que nos transformó, de aquel que nos pasó de tinieblas a luz. Nuestra esperanza es eterna con Él. O sea, en otras palabras, sin ir a cometer un error, no somos de este mundo, no somos de esta tierra, no somos ciudadanos de acá. ¿Claros? No somos ciudadanos de acá. Él fue fiel en el pasado, Él es fiel hoy y será fiel en el presente. Y sus promesas para el futuro se van a cumplir. ¿Y cuáles son su promesa para el futuro? Después de que me redimió, ¿cuál? Después de que me hizo salvo, ¿cuál? ¿Cuál es su promesa para el futuro? Juntamente con Él por la eternidad. Por eso como santos de Dios debemos de vivir en esa esperanza, hermanos, ¿no? Como ustedes se convirtieron, dice el apóstol Pablo, dice, como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, ustedes se convirtieron de esos ídolos, de lo que eran antes, se convirtieron para servir al Dios y verdadero Señor. Ahora esperen de los cielos a su Hijo. O Él viene por nosotros o nos lleva con Él. Pero la esperanza es que estaremos con Él por la eternidad. Y esto era lo que el apóstol Pedro quería que tuvieran cimentado, que tuvieran como esencia la iglesia del tiempo, porque la situación era muy adversa.
muy compleja, hermanos. No me alcanzo a imaginar cómo sería esto. Primero por la tradición. O sea, ellos de ver que, bueno, cristianos y la persecución se agudizó. Cristianos y no se podía nombrar Cristo. O sea, tú decías curios, pero tenías que decirle curios al César. No, y si no le decía curios al César, pues el César te despellejaba, hermano, te desollaba, te asesinaba. Y aparte de eso, pues también sus compatriotas judíos, ¿no? Que entonces, que mantenían en los hábitos, las tradiciones, las costumbres judaicas, pues de verlos a ellos que ya el único, los mensajeros, los mediadores, no eran los ángeles, sino era a Cristo. ¿Y quién era Cristo? Según los judíos, los demás judíos, el hijo de un carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Así se referían los fariseos, los judíos del tiempo. Entonces imagínense cómo pudo haber sido la vida de estos hermanos en Cristo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica fundamental, ciertamente, de esa esperanza en nosotros como creyentes? ¿Cuál es? Mire, léalo usted ahí conmigo, por favor. Léalo ahí. Y esperad por completo en la gracia. La característica fundamental de esa esperanza en nosotros como creyentes es su gracia. La gracia, dice, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No es que no vivamos ahorita por gracia, no. Es es que vamos a quedar tal como los ángeles, maravillados, hermanos. Maravillados de semejante acto tan glorioso, salvación. Y ahora nos lo muestra el apóstol Pedro y dice, eso ustedes lo van a ver. Y van a ver la dimensión de esa gracia. Ustedes, eso se les va a traer, eso se les va a mostrar, van a ver la dimensión de esa gracia cuando Jesucristo se ha manifestado, o sea, su segunda venida. Pedro insta a sus hermanos, a la iglesia, a esperar como si fuese esto a ocurrir hoy o mañana. Qué bueno que viviéramos nosotros así, hermano, que viviéramos una vida tal cual, como Pedro en su momento quería expresarle a sus lectores y a sus hermanos en Cristo. Mire, vivan como si mañana Él estuviera acá. Y de verdad, uno como que evaluando un poco, uno diría, bueno, y si nos dijeran hoy, Él mañana va a estar aquí a las 7 de la mañana. Bueno, estoy haciendo eso, no estoy diciendo, ustedes me conocen, ustedes saben que no soy profeta de estos de acá. No, no. Simplemente estoy haciendo como una exageración, ¿no? Una exageración. Y si te dijeran, no, Él viene mañana, hermano, más de un joven tendería su cama, más de un joven se bañaría, más de un esposo estaría muy atento, más de una esposa estaría atenta, más de un matrimonio estaría, hermano, como par querubines o serafines. ¿Sí o no? Bueno, ¿y por qué no vivir así? Con esa esperanza de que es ya cerca, porque es que, y si vamos a ver, mi amado hermano, con todo esto que estamos viviendo, pareciera que su venida está muy cerca, muy cerca. Así que nosotros nuestra expectativa, hoy como que lo hablaba con mi esposa y hablábamos y decíamos, no entendemos por qué algunos no viven como con ese propósito, como divagando, como si la vida cristiana fuera un divagar, como si fuera una opción, como si fuera algo, como pues como para mejorar algo de nuestras vidas, cuando la vida cristiana, mi amado hermano, si hemos sido salvos, debiera evidenciar en nosotros un apasionamiento, un amor, un gozo de saber y de tener, de saber y de vivir con la convicción de que Cristo vendrá por segunda vez y de que todo lo hacemos para Él. Deberíamos de vivir como aguardando la esperanza de aquel día. ¿Cuándo? No lo sé, pero que Él va a regresar por su pueblo, sí, que Él va a regresar por su iglesia, sí. Y esto debiera, mi amado hermano, llevarnos al segundo de los aspectos claros, y es el primero, como lo denominamos, ¿se acuerdan? El primero de los aspectos tiene que ver con responder ciertamente viviendo en esperanza. Y el segundo de los aspectos, a raíz de vivir con esperanza, debiera denotarse también en nosotros el vivir en santidad. O sea, si tienes la esperanza, hermano, de que va a ser así, vives en santidad. Vives en santidad. Vives en santidad. Por eso hay que ceñir vuestro entendimiento. Ceñir también hace referencia a rodear, ¿no? Como a rodear, como a fajarse, ¿no?
volviendo como retomando lo anterior, si una persona quería moverse con rapidez y con facilidad, solía, vuelvo y le repito, como ceñirse para poder ser más eficiente, más efectivo. O sea, en otras palabras, Pedro estaba diciendo, ¿saben qué? Tiren todos los cabos sueltos de su vida, sean disciplinados con sus pensamientos, vivan según las prioridades bíblicas, no se enreden en las cosas de este mundo, desenrédense de los estorbos pecaminosos del mundo, lleven una vida justa y piadosa, ¿no? Y esto se puede llevar acompañada de la gracia que es en Cristo y con una esperanza única y auténtica, y es que Él vendrá por segunda vez, ¿sí? Así que lo primero, mi amado hermano, que debemos de tener en cuenta es ceñir nuestra mente. Es lo primero, hermano. Si tú no vas a la palabra, si tú no atas tu mente a la palabra, van a haber muchas cosas que entonces van a obstaculizar tu vida cristiana. Van a haber muchas cosas que van a obstaculizar tu vida cristiana. Y eso no va a hacer que vivas en la esperanza. Y si no vives en la esperanza, pues vas a intentar, permítame así, santidad en tus propias fuerzas, que es imposible, ¿no? Digámoslo mejor, ser una buena persona, pero no santidad. Así que el apóstol Pedro sigue ahí, como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora está diciendo como hijos obedientes. Ya el Padre nos considera hijos. Y nosotros los creyentes que vivimos esperando el regreso de nuestro Rey de Gloria, debemos de tener en cuenta lo que significa verdaderamente ser obedientes, que no es nada más ni nada menos que estar siempre motivados, animados a vivir en santidad. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Así que la verdadera esperanza da como resultado pureza de vida o santidad, que es la segunda respuesta obligatoria del creyente para vivir y reflejar su salvación. Para vivir y reflejar el que es salvo, es santo. O sea, no puede ser, hermano, que a estas alturas del tiempo, personas que ya llevan escuchando y siguen deliberadamente pecando. Mucho me temo que tendrán que arrepentirse, mucho me temo que entonces no son salvos, pero si hoy estás escuchando un mensaje como este y te arrepientes y confiesas tu pecado y te apartas de él, dice la palabra, hallarás misericordia. ¿Y sabes qué significa hallar misericordia? Significa tendrás una nueva condición. ¿Cuál es esa condición? Pasarás de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y tendrás una nueva posición. ¿Qué significa eso? Gracia. Que pasarás de ser culpable, un reo, dispuesto a recibir condenación, a uno justificado a causa del Hijo que pagó por tus pecados. Entonces serás justificado delante del Padre. Y esto no por ti, sino por los méritos de Cristo. Espero estar siendo claro, hermano. Espero estar siendo claro. Así que el apóstol Pablo dice, como hijos obedientes, es en realidad lo que se espera de cada uno de nosotros. Y es lo que nos distingue a nosotros los creyentes de los incrédulos, a los que se llaman hijos de desobediencia, ¿no? Así que nosotros somos todo lo opuesto, hermano, lo opuesto al mundo. Nuestro carácter y el carácter básico, o mejor, en lo que se basa y se refleja también el carácter es en la obediencia a Dios, en la obediencia al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque no se refleja carácter cuando se es desobediente. Nadie que desobedece refleja carácter, más bien al contrario, el que desobedece es un inmaduro, pero el que obedece refleja carácter. Así que, mi amado hermano, aunque vuelvo y le repito, seguramente no podamos cumplir con todo, como alguien me preguntará, pastor, pero es que esto, no, seguramente no. No, pero Él es bueno, rico en misericordia, dice la palabra, pero sí, hermano, estamos llamados a reflejar un carácter santo, a reflejar santidad, hermano. La obediencia es una consecuencia inevitable, amado hermano, amada hermana.
La obediencia es una consecuencia inevitable de la salvación. O sea, ¿se acuerda que les hablé causa y efecto, no? Causa-consecuencia. Bueno, salvación, hermano, obediencia. Hermana, obediencia. O sea, a ponerse en orden, ¿sí? A dar evidencias, muestras de que lo eres, ¿no? Y el apóstol está instando de alguna manera a cada uno de los creyentes, a cada uno de los miembros de la iglesia, a vivir en coherencia con lo que dice que cree, ¿no? Si usted dice que cree, que nació de nuevo, que su corazón es nuevo, pues usted está en procura de la santidad en todo tiempo, ¿sí? Y no se conforma a los deseos que antes tenían. O sea, conformar significa usted no se sigue amoldando o no sigue dejándose formar por los deseos de antes, los deseos que caracterizaban su antigua vieja vida o su antigua manera de vivir, ¿no? Sus antiguos pensamientos, sus antiguos actos pecaminosos, sus anhelos perversos, ¿no? De esa antigua vida, ¿no? Ya no, hermanos, ya no, ya esos apetitos descontrolados, esos impulsos sensuales y todas esas demás motivaciones, esas urgencias de codicia, de avaricia, eso ya no, hermano, ya no tienen por qué estar ahí. Para los creyentes esos deseos ya no tienen por qué estar ahí. Ahora, ¿estuvieron ahí? Sí, antes habían estado ahí. ¿A causa de qué? Dice el apóstol Pedro, de su ignorancia. Pero esto es previo a su salvación, previo a la salvación. ¿Me estoy haciendo entender? Previo a la salvación. O sea, esto es antes de ser salvo. O sea, alguien no puede decir, pastor, yo me mantengo ahí, yo soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque hice una proclamación, una proclama o una oración y sigo viviendo pues con algunas cositas. No, hermano, no. Luchamos, sí, contra el pecado a diario, pero el pecado no nos domina, no somos esclavos del pecado, ¿no? Pero cuando dice la palabra, cuando ustedes estaban antes, y a causa de qué, dice el apóstol Pedro, perdón, el versículo 14, y esto en vuestra ignorancia, estando, es un estado, estando, es un estado. Y mire cómo el Señor nos saca de ese estado, ¿no? De delitos y pecados, ¿no? Una condición miserable, a ser considerados hijos de Dios. Eso se llama misericordia. Nos saca de una posición, ¿cuál? Estábamos condenados, hermano. ¿A qué? Escuche, condenados a una muerte eterna. Esto es el infierno. Pasamos de esa posición de condenados, muerte eterna, a una posición de justificados. Uy, hermanos, esto es doctrina. Yo espero, mi amado hermano, que usted esté muy atentico porque espero que, como diría alguien, no espero no estarle volando la tapa, pero hermano, esto antes que de muchas razones de convicción. Ahora, tenga claro, su fe y mi fe no son una fe ciega. La vida cristiana no es de ciegos, la vida cristiana es con evidencias y las evidencias empiezan desde la palabra. O sea, nosotros no creemos ciegamente, no, nosotros creemos evidencialmente. ¿Por qué? Porque mire, esto nos quitó las vendas, esto nos quitó la ceguera, por eso nuestra convicción no es de una fe ciega. El que dice yo creo ciegamente, se quedó así ciego. No, nosotros no creemos ciegamente. Nosotros creemos inteligentemente. Nosotros creemos con comprensión. Nosotros creemos verdaderamente porque se nos ha sido revelado, y esto a través de qué? De la palabra. Amén. Que le quede claro, hermano. Su fe no es una fe ciega. Una fe ciega no conduce a nada. Una fe de niño tampoco conduce a nada. Porque si dice, yo tengo una fe como un niño, o sea, usted no ha crecido. Se quedó ahí. Ahoritica, apto para digerir vianda, pero todavía de tocarle leche y compota porque pues no ha entendido. Y esto a causa de qué? De que no se ha ocupado del conocimiento de la palabra, que es lo que hace que ciña su mente, es lo que hace que por haber ceñido su mente, por vivir sobriamente, ¿no? Mi amado hermano, puedas vivir conforme a la gracia. Bueno, dice, y esto estaba en vuestra ignorancia, o sea, previamente a la salvación, ¿no? Previamente a ser salvos, ¿no? No conocíamos algo mejor, no conocíamos algo mejor. No conocíamos lo que era la verdad.
No conocíamos qué tanto poder podría tener la palabra en nosotros para ser transformados. No conocíamos lo glorioso de una salvación, no lo conocíamos. Pero ya conociéndolo, hermano, dice, previamente en vuestra ignorancia actuaron así, pero ya a partir de esto, ya no. Entonces Pedro empieza a decir, sino, ¿sabe qué es sino? ¿Qué es sino para los que estudian? Muy bien por la respuesta. Sino es un término de contraste. O sea, en vuestra ignorancia, versículo 15, sino, término de contraste. O sea, después de lo que les he dicho, a partir de ahora hay que hacer es esto. ¿Qué? Como aquel que os llamó es santo, o sea, nos llamó. Me llama y espero que para ustedes sea bien especial cuando se les habla de salvación. Espero que se les especial y ojalá lo aprendan. Porque salvación incluye elección, redención, salvación incluye elección, propiciación, redención, justificación, santificación, glorificación. Eso es salvación. Y tenga la certeza, hermano, que usted habla con cualquier que dice ser creyente. Le dice, oye, hermano, y hablando de salvación, ¿tú qué me podrías decir? Hablando de salvación, si te preguntan a ti, tú dirías, como dijo el apóstol Pablo, que se metió sin miramientos a decir, fuimos elegidos. ¡Wow! Se metió en un tema de predestinación que durante años y años ni Calvino ni Arminio se pusieron de acuerdo y sigue siendo un misterio. ¿Qué? Predestinación. ¿Le plació? Le plació a él derribar la pared intermedia que dividía a unos y a otros y haciendo a unos y a otros un solo pueblo. O sea, esto es a judíos y a gentiles. Le plació a él. ¿Y en qué consiste ese misterio? En que judíos y gentiles, unos y otros, de esos, él hizo la iglesia. ¿Por qué? Y Pedro se mete de una vez. Entonces, si a ti te dicen, oye, salvación, dices, sí, salvación. Sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque hice una oración de fe. Dulce Jesús mío, mi dulce compañía, oh gloria y más, Cecilio, Julio, inmortal. No, eso no vale, hermano. Tú no aprendes desde ahí eso, hermano. Ve a las escrituras. Tú, cuando te dicen salvación, tú dices elección. Él me eligió. Cuando a ti te dicen salvación ¿y para qué te eligió? Para que Él fuese mi propiciación. O sea, que toda la ira que era para mí fue sobre el Hijo. O sea, elección, propiciación, redención, me rescató. ¿Sí? Regeneración. ¿Qué regeneración? Me hizo nacer de nuevo. Y cuando nací de nuevo, me justificó. Y como me justificó, me apartó para Él. Esto es santificación. Y como me apartó para Él, vivo en una esperanza, glorificación. Algún día estaré con Él por la eternidad. Eso es salvación, hermano. Eso es salvación. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere enseñar. Y eso es lo que, pues, de alguna manera, en mi insuficiencia, en lo falible y en lo muy limitado que soy, es lo que trato de enseñar. Claro, nos tomaría muchísimos más días, más semanas, la primera carta del apóstol Pedro, precepto sobre, con el método inductivo, pero por ahora permitámonos disfrutar de lo que el Señor nos da como privilegio y es de predicaciones consecutivas, expositivas de su palabra. Amén. Entonces dice, entonces dice la palabra, sigue ahí, sino como aquel que os llamó. Él me llamó, me eligió. Como aquel que os llamó es santo. Él me llamó, me eligió. ¿No? Entre la elección y santidad hay un trecho que está compuesto por propiciación, redención, regeneración, o sea, nacido de nuevo, justificación, ¿no? Justificación, glorificación, todavía no viene. Pero, ¿todo esto para qué? Para que yo sea santo, hermano. Sed santos, dice la palabra, porque yo soy santo. O sea que los creyentes nos llamó, ¿no? Nos llamó de alguna forma a mantenernos, porque empieza santificación, que es estar apartado del pecado. No, santificación es, escuche, estar apartado para Él, y santificación es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros todos los días. ¿Sí me hago entender? Por eso cuando alguien pregunta, pastor, ¿y el bautismo en el Espíritu Santo cuándo lo hacen ustedes en la iglesia? Yo, Padre del cielo, mira, hermano, voy a decirte algo. Cuando tú eres salvo y tu Señor
quien gobierna tu vida y a quien reconoces como quien te salvó, como quien entregó su vida y derramó su sangre, es Jesús, ahí ya recibes también el Espíritu Santo. Es el kit completo. ¿De acuerdo? Ahí, hermano, en ese preciso instante, en ese preciso momento, cuando dice, Señor, tú eres mi gobernador, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, me arrepiento. En ese momento, cuando te arrepientes y te apartas, determinas apartarte, el Espíritu obra en ti. Empieza a morar en ti y Él empieza a hacer la obra. ¿Cuál obra? Porque en mis fuerzas no lo puedo hacer. ¿Cuál obra? La de ser santo. ¿Y en qué consiste ser santo? Apartado para Él. ¿Y en qué consiste ser santo? A la verdad, como dice la palabra, la santidad es una evidencia de la salvación. ¿Quién la hace? Hasta el mismo Señor la hace. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es que ni siquiera es de ti, hermano. Es que la obra es completa. Y eso era lo que estaba diciendo Pedro. Mire, la obra es completa, es absoluta. Es completa. Sed santos porque yo soy santo. Ahora, esto es lo que de alguna manera nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como siervos del Dios Altísimo, estamos llamados. Estamos llamados a estar separados de toda inmoralidad, de toda inmundicia. Tenemos que responder verdaderamente al llamado soberano y la manera de responder a ese llamado soberano, a esa obra preciosa, gloriosa de salvación, la manera de responder es reflejando la imagen de Cristo en nosotros. Y miren que eso no viene ni de nosotros. Porque alguien dice, pastor, es que ser cristiano es muy difícil. Hermano, mire. Primero, escuche rápidamente. Primero, te eligió. Segundo, propiciación, o sea, otro recibió todo el castigo, Cristo. Redención, te rescató. Justificación, ya no culpable, sino declarado hijo o inocente. Justificación. Viene el Espíritu Santo y empieza a hacer la obra sed santos de santificación. Oye, ¿qué has puesto tú? ¿Por qué tan difícil? Si tienes una relación, no debiera ser así. Lo difícil sí son las circunstancias, todo esto que vemos, sí, es complejo, nadie lo puede negar, claro. Se hace complejo. Pero la vida cristiana, hermano, ¿acaso tú qué pones? Si lo que demanda la vida cristiana de ti y de mí es una sola cosa, vaya a la cruz y despójese de su yo. Pero en sí, el cristiano no pone nada, hermano. Aquí todo lo pone el Señor, todo lo ha dado Él. Porque mire, a quien Él llama, Él equipa. Y nos equipó con todo. Mire, hermano, 66 libros, alrededor de 35 millones de letras, miles de versículos, lo expliqué, 40 autores, 1400 años. Todo lo tenemos nosotros, hermano. Como dice la carta a los hebreos. Nuestro Rey de Gloria, nuestro Dios que habló en todo tiempo a través de los padres y los profetas y por medio de su Hijo, sigue hablándonos, hermano. Así que seguramente, hermano, el obedecer no se convierta en una carga, ni el ser santo se convierta en una carga. ¿Por qué? Porque yo no voy a obedecer para ser aceptado. Escuche este principio. Ya fuiste aceptado. Y todo por una obra de amor que incluyó misericordia y gracia. ¿No te parece que solo por ese hecho obedecemos? Sigue el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, termino acá, deme 6 minutos. La frase conducíos en temor significa, parafraseemos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en reverencia y respeto hacia Dios. ¿Me hice entender? Eso significa temor. Temor significa reverencia, asombro y respeto.
O sea, que así es como tenemos. Ahora, conducir. ¿Qué significa conducir? Que llevemos nuestra vida. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno y llevas tu vida en reverencia, asombro y respeto todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. De vuestra peregrinación. ¿Qué significa peregrinación? Hermano, que no somos de esta tierra. Somos peregrinos. Ahora, si quieres cambiarle peregrinación, coloca al extranjero. Entonces, de ti que eres extranjero. ¿Por qué? Porque no somos de acá, somos de allá. Entonces, sabiendo que somos de allá, ¿qué ocurre? Si somos de allá, ¿qué ocurre? Nosotros debemos de conducirnos en reverencia, asombro y respeto. ¿Por qué? Porque no somos de acá, sino que somos de allá. ¿Sí? ¿Me hice entender? Así que la esperanza, ya la vimos la primera, ¿se acuerdan? Esperanza. ¿Sí? La segunda es, lo que resulta de la esperanza es que santidad. Claro, porque si yo espero en la segunda venida, yo sé que él va a venir, yo sé que aún si él no, yo no estoy, él no viene, si él, a ver, yo no estoy para el rapto, sino que él me lleva antes. De todas maneras hay una esperanza, ya sea por el rapto, porque me lleve antes. Hay una esperanza, voy a estar con él por la eternidad, vas a estar con él por la eternidad. Esa esperanza me tiene que llevar a ser santo. Y esa santidad produce una vida de ¿qué? De adoración. ¿Dónde ves tú la vida de adoración? ¿Dónde se va a ir la vida de adoración, pastor? ¿Dónde que no la veo? Ahí no dice adorar. Conducidos en temor, temor. Y reverencia, asombro y respeto son aspectos de la adoración. Que es, hermano, permítame, no quiero cometer un error, que es como la más, no digo insignificante, no, espérate, la más elemental de la virtud de un creyente. ¿Cuál es? Que adore a su Señor. Porque el temor a Yahweh, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, mi amado hermano dice, si invocáis a Dios, si invocáis a Dios por Padre, a Dios por Padre. O sea, y no dice, invoque a Dios, no. Si lo invocas como tu papá, ¿qué significa invocar? Clamar. ¿Qué significa invocar? Rogar. Si lo invocas a Él como Dios, sí, pero como papá. Como papá. Pablo afirmó, somos sus hijos legítimos. Los que creemos somos sus hijos legítimos, por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Somos sus hijos. Él nos va a escuchar. Mientras haya personas viviendo en esta tierra como creyentes y nosotros como creyentes sabiendo que tenemos un Dios papá, hermano, Él va a suplir y Él va a estar ahí. Claro. Mire lo que dice. Y si invocares por Padre aquel que sin acepción juzga, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. O sea, nos va a juzgar. A nosotros nos va a juzgar. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ya sea que estemos acá o estemos allá, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos el tribunal de Cristo. Cuando Pablo está hablando en 2 de Corintios, todos nosotros no está refiriendo al mundo y la iglesia, no, a la iglesia. Un día la iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, tú y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpito, en esta tierrita, sea bueno o no tan bueno. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10. Así que mi amado hermano, es tiempo de que nosotros tengamos muy claro ciertamente el por qué se tiene que evidenciar en nosotros salvación. ¿Por qué se tiene que evidenciar en nosotros salvación? Y es por eso, mi amado hermano, que como Él sabe que vamos a estar frente al tribunal de Cristo, y lo vamos a ver, y dice a Dios como Padre, pues Él nos va a disciplinar. La disciplina ciertamente es para eso, para que cuando seamos juzgados, pues obviamente a raíz de esa disciplina, pues nuestras obras de verdad sean buenamente pesadas y sean buenamente agradables a nuestro Rey de Gloria. Bien, mi amado hermano, termino acá.
Y dice, y si invocas al Padre, si invocáis por Padre, ¿no? Dice, si invocáis a Dios por Padre, una versión, aquel día que a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y termino ahí, hermano, con el término peregrinación. Recuerda esto, hermano, que te quede muy claro. No somos de acá. Nuestra ciudadanía es celestial. Así que debemos de reflejar, ciertamente, absolutamente, en todo a Cristo. ¿Sí? Por eso dice la palabra, sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. No tenemos otra forma de decir una vida cristiana. Nuestro tiempo de peregrinación acá, hermano, y escuche, téngalo muy claro, así tú cumplas 130 años en esta tierra, sigue siendo algo muy mínimo comparado con la eternidad. Así que mi amado hermano, la invitación hoy, y sí, una invitación, si usted lo quiere tomar como una invitación, o si usted quiere reflexionarlo también, interiorizarlo, y hincarse y que el Espíritu Santo le examine, respóndase esta pregunta. ¿Verdaderamente estás respondiendo como un verdadero creyente a la salvación, a lo que recibiste? Respóndase esa pregunta. ¿Cómo estoy respondiendo frente a semejante acto maravilloso y glorioso que es la salvación? ¿Será verdad que mi mente está ceñida con la verdad? ¿Será verdad que soy sobrio? ¿Que espero que hay esperanza? ¿Que anhelo que esa gracia se me sea revelada? ¿Será verdad que como hijo obediente no me conformo a los deseos que antes tenía? ¿Será verdad que estoy viviendo frente a un Dios de gloria de manera reverente, respetuosa? ¿Será verdad que estoy reflejando a aquel que murió por mí? Así que la pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo frente a esa salvación? ¿Mi vida cristiana es una respuesta auténtica a esa salvación? ¿O es una carga, es un peso? Padre, te damos gracias y te bendecimos por ser nuestro buen Dios. Gracias, Señor. Eres bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que nuestra manera de vivir sea coherente conforme a nuestra convicción. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Por eso venimos delante de ti, Señor, a invocarte como Dios y Padre, Señor. Porque sabemos que tú juzgarás cada una de nuestras obras en aquel día, Señor. Por eso hemos de conducirnos en temor, esto quiere decir reverencia, adoración a ti, Señor. En todo tiempo, en todo el tiempo que estemos acá, Señor, porque somos extranjeros, somos peregrinos, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdame, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. A veces nuestros ojos están más puestos en las circunstancias, en la situación, en ciertos quebrantos de salud, en ciertos quebrantos financieros. A veces ponemos más nuestros ojos ahí y pareciera que algunos se desesperan, les entra ansiedad o depresión. Señor, por favor, Señor, ten misericordia. Porque entonces, Señor, querría decir, Padre, que sus ojos no están puestos en la esperanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque hoy nos dimos cuenta, Señor, que si nosotros aguardamos en esa esperanza, podremos vivir en santidad. Y si vivimos en santidad, Señor, Padre, gracias, porque si vivimos en santidad, Señor, podremos responder a ti con honra. Podremos reverenciarte, pondremos por obra cada uno de tus mandatos, Señor. Porque, Señor, gracias, Señor. Porque tú pones, sí, es verdad, tanto el querer como el querer como el hacer en nosotros.
Pero hay algo en nosotros, Señor. Y es que lo que nos debe de llevar también a actuar de esta manera es la esperanza. Es ese momento y ese hecho glorioso, magnificente, que es el de la salvación. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y que nos podamos ir, Señor, a reposar seguramente, pero que no dejemos, Señor, pasar por alto el hacernos la pregunta: ¿cómo estoy respondiendo como creyente a esa salvación? ¿Será que vivo en la esperanza? ¿Será que, bendito Rey Santo, vivo en esa santidad? ¿Y será que a causa de esa santidad yo te honro? Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que han hecho llegar sus donativos, sus diezmos, sus ofrendas. Gracias, hermanos. De verdad, gracias, porque ha sido de gran bendición para nosotros. Espero, mi amado hermano y amada hermana, que para usted haya sido de bendición este tiempo. Para mí lo fue. Espero que para usted haya sido de bendición el que siga de alguna manera las predicaciones consecutivas y expositivas de una carta como esta. Mi amado hermano, mi amada hermana, el llamado hoy es a responder, a dar evidencias, a dar respuestas como verdaderos creyentes de esa salvación. Amén. Y no es difícil. Para ello Él nos ha equipado. Espíritu Santo, su palabra. Así que, mi amado hermano, no es difícil. Recuerden siempre, si con algo contamos para este tiempo es oración, estudio de la palabra y congregación. Así que, mi amado hermano a la distancia, mi amada hermana, un abrazo, como siempre respetuoso, y toda nuestra gratitud, y seguimos orando para que nuestro Rey de Gloria les continúe bendiciendo y guardando. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones a todos.